Medir. Medir solo produce cifras significativas. Estas están asociadas con la precisión del instrumento. Por ejemplo, medir la longitud de la barra con la ayuda de dos reglas. Tenemos una barra de longitud desconocida y vamos a utilizar dos reglas de diferentes precisiones para medirla. Con la regla superior, entonces, tenemos que la precisión es de 0,2 centímetros, es decir, que la medida más pequeña que se puede tomar con esta regla es de 0,2 centímetros. Al utilizar esta regla obtenemos que la medida es de 11,2 centímetros. Y vemos que este resultado tiene tres cifras significativas. Todas las cifras obtenidas al utilizar el instrumento son significativas. Con la regla inferior, esta tiene una precisión de 1 centímetro, o sea que es más imprecisa. Con esta, la barra mide 11 centímetros. Este resultado tiene dos cifras significativas. Entonces, el primer dato obtenido es más preciso que el segundo dato obtenido para la misma barra. Medir produce incertidumbre relativa o incertidumbre porcentual. Esta compara la incertidumbre absoluta con la medida tomada o el dato obtenido. En este caso lo vamos a llamar delta X. Entonces, para el primer caso tenemos que la regla superior tiene una precisión de 0,2 centímetros, es decir, una incertidumbre absoluta de 0,1 y la medida tomada es de 11,2 centímetros. Entonces usamos la fórmula y dice que la incertidumbre porcentual es equivalente a la división entre la incertidumbre absoluta y la medida obtenida multiplicada por 100%. Entonces obtenemos 0,1 centímetros, que es la incertidumbre absoluta, dividido entre 11,2 centímetros, que es la longitud de la barra. Se simplifican las unidades y el resultado que obtenemos es adimensional. Entonces obtenemos que la incertidumbre porcentual es de 0,89%. Para el segundo caso tenemos que la precisión es de 1 centímetro, entonces la incertidumbre absoluta es 0,5, es decir, la mitad. Lo mismo que en el primer caso, ya que los dos instrumentos son análogos. La precisión es la mitad de la incertidumbre absoluta. Entonces, con la misma fórmula obtenemos la incertidumbre absoluta 0,5 centímetros dividido entre la longitud obtenida o medida, 11 centímetros por 100. Y obtenemos que la incertidumbre porcentual es de 4,54, mucho mayor que la incertidumbre relativa obtenida con el dato de la regla superior. Medir produce datos, obtenemos datos. Al hacer operaciones con los datos, se propaga la incertidumbre absoluta. Y las cifras resultantes no son todas significativas. Es decir, que el resultado tiene más cifras de las esperadas y algunas de esas no son significativas. Propagación de las cifras significativas en las operaciones. Por ejemplo, en la suma o la resta, las cifras resultantes de la operación corresponden al dato con menos cifras decimales. Por ejemplo, tenemos 2,45 más 3,7. 3,7 tiene solo una cifra decimal, entonces el resultado solo puede tener una cifra decimal. Entonces redondeamos a las décimas y el resultado obtenido
es 6,2. A la derecha tenemos un 5, entonces prevalece el par, entonces el 1 se convierte en 2. Y obtenemos dos cifras significativas en la operación. En las operaciones multiplicación o división, las cifras resultantes corresponden al dato con menos cifras significativas. Por ejemplo, tenemos 10,5 por 2,6. 2,6 tiene dos cifras significativas y 10,5 tiene tres. Entonces el resultado debe tener solo dos cifras significativas, o sea que se debe redondear a 27. Como el número de la derecha es menor que 5, el número resultante se mantiene, es decir, 27. El 7 no cambia. Y esta corresponde a dos cifras significativas. Entonces tenemos dos reglas diferentes, una para sumar y otra para multiplicar o dividir. Un ejemplo, tenemos un rectángulo que mide 11,5 centímetros de base y 5,9 centímetros de altura. Calcule el área y el perímetro de la figura. Tenga en cuenta las cifras significativas. Entonces el área es base por altura, es decir, 5,9 centímetros por 11,5 centímetros. Obtenemos que el área es 67,85 centímetros cuadrados. Cuatro cifras resultantes. Lo que sabemos es que no todas pueden ser significativas. Debe tener las cifras significativas de 5,9, o sea, 2, porque es el que menos cifras significativas tiene. Entonces, el área se redondea a dos dígitos. Como a la derecha del 7 tenemos un 8 que es mayor que 5, el 7 se convierte en 8. Para el perímetro tenemos 2 veces la base más 2 veces la altura. El perímetro entonces sería 2 veces 11,5 más 2 veces 5,9. El perímetro sería entonces 23,0 centímetros más 11,8 centímetros. El resultado es 34,8. Este resultado tiene tres cifras significativas y resulta que el que menos datos tiene 2. Entonces el resultado se debe redondear a dos dígitos significativos. Como el número que está a la derecha del 4 es mayor que 5, entonces el 4 se vuelve un 5. Y el resultado es que el perímetro es de 35 centímetros.